información y recuerden que por eso hay que enviar los datos a la secretaría, hay que estar muy pegaditos a las redes para que ellos nos puedan mantener informados de todo esto que pasa. Como les dice Aleja, si se cae este link, vuelven, ingresan en el mismo que aquí vamos a estar. Aprovecho estos últimos 3 minutos para hablarles del tema siguiente. Si pasa la diapositiva, claro. Ahora sí. El problema nuestro como seres humanos, no solo como emprendedores, es que a veces no sabemos cómo priorizar, cómo sé qué debo hacer ya, qué debo hacer mañana, qué debo dejar para la próxima semana, para dentro de 2 meses. A veces tenemos que hacer tantas actividades para lograr nuestras metas que no tenemos muy claro cuál es la forma en la que debemos priorizar las actividades. Para saber cómo priorizar las actividades les voy a recomendar un autor, se los voy a escribir en el chat, es Covey. Covey trabaja todo lo que es las personas altamente eficientes, tiene el libro de familias altamente eficientes, adolescentes altamente eficientes y en estos libros habla sobre cómo vamos a priorizar qué es importante, qué no es importante, qué es urgente y qué no es urgente. Porque hay cosas que debemos hacer pero no son tan urgentes o no son tan importantes y a veces perdemos el tiempo en realizarlas y las labores realmente importantes se nos van quedando acumuladas en la tarea de pendientes, en el listado. Entonces, lo primero que debemos hacer generalmente es escribir un listado de todos nuestros pendientes. Todos nuestros pendientes. Vamos a escribir qué tienen por hacer ustedes, por ejemplo, en esta Semana Santa que se nos viene. Tienen que pagar deudas, tienen que lavar ropa, sí, todo lo que tengan que hacer hay que escribirlo en esa lista. Si tienes una hija, entonces tengo que sacar tiempo para mi hija, para cuidarla, para estar con ella, para hacer la comida. Vamos a escribir todas esas tareas que tenemos pendientes y cuando tengas esa lista te vas a dar cuenta que lo que es urgente e importante hay que hacerlo inmediatamente. Eso no se puede aplazar. Si una de las actividades urgentes es importante, no se puede postergar, no se le puede poner otra fecha, no, eso hay que hacerlo ya, hay que hacerlo lo más pronto posible. Si tengo tiempo después de la reunión, lo hago. Si es urgente, pero no es tan importante, lo puedo delegar. Por ejemplo, alimentarse bien, esa me gusta mucho porque todo va a depender de nuestras prioridades en la vida. Si, por ejemplo, para ti alimentarte bien es muy importante, ¿cierto? Pero no es urgente, es decir, no tienes diabetes, no tienes triglicéridos, no tienes una condición médica que te haga cambiar tus hábitos alimenticios ya, no tiene que ser urgente e importante. Puedes delegar cuándo hacerlo, porque es muy importante para ti, pero no tienes que hacerlo ya. Bueno, finalmente entonces continúo. ¿Cómo sé que algo es urgente y que es importante? Recuerden, urgente es que no puede dar espera. Si no lo hago, me muero yo, se acaba el mundo, pasa algo. Aquí hay algo muy importante que nos comentaba la compañera Elizabeth, que decía alimentarse bien. Entonces yo le decía, es importante y es urgente. Por ejemplo, quiero iniciar una dieta para comer mucho más sano. Es importante y se hace urgente cuando ya tengo un problema de salud. En ese momento no puede dar espera, ¿cierto? Igualmente, es bueno no procrastinar. Si yo puedo iniciar a alimentarme bien, háganlo desde el día de hoy. Si se les olvida comer porque se entretienen mucho haciendo cosas, pongan alarmas para comer y traten de alimentarse muy bien para que tengan, como dice Elizabeth, la energía suficiente para realizar las cosas. Es diferente a si yo tengo la meta de que voy a hacer dieta. Si voy a hacer dieta, voy a empezar a hacer ejercicio, puede ser importante, pero como les decía, la urgencia nos la va a definir si es un caso de vida o muerte, si es algo que no puede esperar definitivamente ni siquiera un día más. Ahí no podemos procrastinar. En todo lo que está en este cuadrito verde es porque lo tenemos que hacer ya. Lo que está en el cuadrito azul es muy importante.
¿cierto? Pero lo vamos a anotar en los huequitos donde nos quede después de anotar lo verde. Es decir, si todo lo del cuadrante verde yo lo anoto entre hoy en la tarde y el sábado, me queda la próxima semana. Entonces todo lo del cuadrito azul lo puedo poner para la semana siguiente. Y todo lo del cuadrito amarillo, si lo delegué, por favor, ponen revisar lo que delegaron en el cuadrito azul. Si no, igual lo pueden hacer la próxima semana en esos espacios después de poner lo del verde y lo del azul. Y finalmente, hay cosas que no son tan importantes para conseguir esas metas que queremos lograr y hay cosas que no son tan urgentes. Lo mismo para nuestra vida o para conseguir esas metas que queremos lograr. Aquí generalmente están los tiempos de ocio, aquí generalmente está la relación con la familia, están aquellas actividades que son, digamos que importantes para nosotros como ser humano, pero al momento en el que estamos apuntando hacia una meta, no son tan relevantes para lograr esa meta. Totalmente de acuerdo, Elizabeth. Esta situación del COVID lo que hace es que nos tiene en un estado de alerta a todas las personas, nos tiene un poquito con los pelos de punta y las personas que ya normalmente han sufrido de ansiedad en algún momento de su vida se intensifican los síntomas. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta las líneas de atención que ha habilitado la Secretaría de Salud para en casos de salud mental que tengamos que conversar con alguien, que sintamos que nuestras emociones se están desbordando, es muy importante. Gerardo, me encanta tu aporte. Los horarios para dormir y levantarse, disponer el cuerpo para trabajar todos los días, para allá vamos, porque apenas estamos en la parte en la que estoy programando qué voy a hacer. Color verde, lavarnos las manos consecutivamente. Digamos que es una tarea que tenemos que tener presente y más si estamos en contacto con cosas del exterior. Recuerden que ese lavado de manos constante si estamos con muchas cosas del exterior. Si estamos en nuestra propia casa, con que mantengamos unos buenos hábitos de higiene y desinfección en general en la casa, que el piso esté trapeado, que lavemos nuestros baños, limpiemos las superficies que la gente toca constantemente. No es una tarea que hay que hacer como tan al pie de la letra en la casa. Es diferente si ya yo estoy trabajando desde mi casa y estoy haciendo comida, por ejemplo, para hacer domicilios. En ese caso tengo que estar lavándome las manos constantemente, pero no es un pendiente, es una tarea regular. Aquí hay algo muy importante, muchachos, y es que se dieron cuenta de algo. Y es que lo primero que tenemos que hacer, pues les íbamos a sacar el listado de pendientes y miren que lo primero que hicimos en el primer ejercicio fue sacar nuestra meta, qué es lo que quiero lograr y sacar los pasitos para lograr esa meta. Acuérdense que les pregunté qué hacen todos los días para lograrlo, cuántas horas a la semana dedican ustedes para lograr esa meta. Este cuadrito de importante y urgente se lee de acuerdo a cada persona, porque lo que es importante y urgente para mí puede que no lo sea para otra persona, porque tenemos proyectos de vida diferentes, porque soñamos cosas diferentes, porque tú estás trabajando en una meta y yo en otra. Diferente es si estoy trabajando en equipo y cada uno tiene una meta distinta. Ahí no vamos a lograr nada, porque el trabajo en equipo es precisamente ese, vamos a remar todos hacia un mismo lado para conseguir una misma meta. Resulta que cuando yo trabajo o al ser emprendedor es una de las cosas en las que más fallamos. Voy al tercer hábito para que tomen nota. Recuerden, el primero es soñar y programar con fechas y actividades claras. El segundo es ser flexible y nos vamos con el tercero. Y el tercero es definir cuáles son mis funciones dentro de mi unidad productiva. Esto es muy interesante porque el emprendedor generalmente dice es que yo hago todo, yo soy todero, sí, pero ese ser todero incluye unas funciones fijas y claras, que si usted tuviese un empleado en su mismo cargo tendría que hacerlo todos los días sin que nadie se lo dijera. Entonces, si para mi negocio o para mí es muy importante la desinfección y los correctos protocolos que se deben tener para el cuidado de la salud y la seguridad de las personas, entonces dentro de las funciones de alguien que me ayude en la cocina está que todos los días al iniciar y finalizar labores se debe hacer la desinfección de la cocina con un paso a paso.
Y eso es algo que hay que hacer todos los días. Ya no es un pendiente, es una función. Es algo que ya tengo que dejar reglamentado como si fuera una Biblia, que no puede pasar ningún día que yo llegue y empiece a cocinar sin haber lavado absolutamente todo lo de la cocina, o que no me puedo ir a descansar hasta que todo eso no esté lavado. Ahí no es un pendiente, ahí es una función, porque recuerden, lo que diferencia las funciones de los pendientes es que las funciones son fijas, las funciones no se acaban, no es decir, ay, ya terminé de revisar los correos, ya no voy a volver a revisar correos nunca, no, hay que revisar correos siempre, por ende revisar correos electrónicos también se vuelve una función. Así que lo primero es empezar a identificar cuáles son mis funciones dentro del negocio. Por ejemplo, Elizabeth nos dice, publicar las fotografías actualizadas en Instagram de los productos que vendo en mi tienda virtual. Eso es una función y como buenos empresarios vamos a describir esa función. Cada cuánto hay que publicar fotografías, cuántas fotografías hay que publicar, qué estándares debe seguir la fotografía, si debe ir acompañado de un copy, si se van a usar ciertos hashtags, si eso va a aportar en una estrategia que tengo en redes o cómo voy a hacer que se vincule con la estrategia que tengo en redes sociales. Responder a todos los usuarios. Claro, responder los mensajes que tenga en la página no es un pendiente, es una función. Porque si yo respondo los mensajes hoy, entonces ya los voy a dejar olvidados, ya nunca más vuelvo a responder mensajes y la gente de mi página nunca más va a volver a saber de mí. No, la gente de mi página quiere dejarme mensajes y que yo le conteste constantemente. Entonces recuerden, vamos a aprender a identificar cuáles son esas funciones y la clave es, si yo tengo algo como una actividad y veo que dice, por ejemplo, em, uno de los pendientes que escribimos para la otra semana es escribir el informe de tal cliente. Si yo escribo el informe de ese cliente, ya ese pendiente quedó. Yo no tengo que volver a escribir otro informe para ese mismo cliente a menos de que quede con otros pendientes o que sea un cliente regular y ya pasaría a ser una función, porque dentro de mis funciones estaría el informe mensual de ese cliente. Exactamente, entonces vamos a empezar a diferenciar mis funciones del cargo de lo que son pendientes extra. Y esos pendientes extra son los que nos va a llevar a conseguir el objetivo. Entonces recuerden, a veces como empresarios nos toca, volvemos al segundo hábito, ser flexibles y nos toca a veces hacer las veces de mensajero, de secretaria, de todo. Y como no tenemos los recursos para pagarle a una persona que haga esas labores por nosotros, nos toca hacerla a nosotros, sin descuidar los pendientes para lograr las metas a donde quiero llegar. Entonces, si yo dejo de hacer mis funciones, deja de marchar mi negocio. Y si yo dejo de hacer mis pendientes, dejo de avanzar a donde quiero estar. Dejo de avanzar para poder lograr lo que quiero lograr y llegar hasta ese momento donde quiero llegar, hasta esa meta o todo lo que escribimos en el primer ejercicio. Comprobar disponibilidad de tallas. Eso ya va a depender mucho de tu negocio, si es una actividad fija o si es un pendiente. Es un pendiente cuando, por ejemplo, te hacen un pedido grande y tienes que confirmar la disponibilidad de esas tallas de ese pedido particular, es un pendiente. Pero si tú tienes que estar actualizando tu página web en todo lo de inventario, pues tienes que estar actualizando la disponibilidad de las tallas para que no tengas inconveniente con tus clientes. Ahí se vuelve una función. Entonces recuerden, primero que todo vamos a aprender a definir cuáles son esas funciones. Y esas funciones van a ser nuestra guía de trabajo, porque es lo mínimo que tengo que hacer para que este emprendimiento funcione. Y recuerden, los pendientes van a ser aquellas actividades que no tengo que hacer todos los días o que no tengo que hacerlo de manera fija, pero que igual tengo que hacerlas. Lo que yo les decía, el hecho de que lavar ropa no sea ni importante ni urgente no quiere decir que no se haga, ¿no? Puedo hacerlo más tarde, puedo hacerlo mañana que tengo tiempo o el domingo que descanso. Listo, eso es supremamente importante. Por ahí leí uno de los comentarios que decía que algo muy importante para un emprendedor exitoso es levantarse temprano.
aprovechar como el máximo de los tiempos, generalmente digo yo, porque se van a dar cuenta que cuando empiecen a programar esos días, cuando usted empiece a escribir, bueno, hago un pendiente por día, pero resulta que tengo unas funciones fijas que debo hacer todos los días, se van a dar cuenta que se empieza a complejizar el tiempo y cada vez más te va a pedir tu propio negocio que te levantes un poquito más temprano. Y emprender significa sacrificarse en este momento, significa que si yo no tengo la posibilidad de contratar un mensajero, lo gestiono por mis propios medios y soy yo, digamos, en este momento. Eh, Claro, don Gerardo nos dice, llevo teletrabajando más de un año en una empresa de marketing digital y en cuarentena hago la misma rutina igual, hasta para vestirme. Por supuesto, lo ideal es que iniciemos el día activados o activándonos y para esto yo les voy a hablar no solamente en general de levantarse temprano o alimentarse bien como hábitos de un emprendedor, sino que les voy a hablar de un tema un poquito más global que se llaman habilidades para la vida. No sé si alguno de ustedes ya ha escuchado un poquito de este término.